Dije desde el principio de esta lista que iba a seguir mi propio criterio y que no me iba a dejar convencer, no me iba a dejar influir de manera definitiva por ningún crítico, incluso ningún autor. Y para elegir la película de ahora no me voy a dejar convencer ni siquiera por el mismísimo Alberto Sordi, que era muy contrario a este film. Pero el caso es que para elegir la mejor película de Stefano Vanzina, de Steno, nadie me puede convencer de algo distinto a que sea Mio figlio Nerone. Porque Totò a colori, que fue además la primera película italiana en color, Totò a colori, de la que habla Pierpaolo Pasolini, hablando de las cualidades como payaso de Totò. Totò a colori no me convence en absoluto. Ninguno de sus chistes, ninguno de sus gags no me gusta Totò a colori. No me parece una obra como para ser estudiada en clase, por más que a Pasolini le sirva para extraer las cualidades que tiene que tener un payaso, pero es que no lo hace Totò en cualquier otra película, en Operazione San Gennaro, por ejemplo. No, Totò a colori no diría que es la gran obra maestra de Steno. Y otra película con Alberto Sordi, Mio fratello Anastasia, pues es la típica película que le gustaría, la típica película del gusto de Alberto Sordi sobre un monstruo, sobre el dilema moral, sobre si no son los monstruos los demás. Va de un cura italiano que va a visitar a su hermano en Estados Unidos y resulta que su hermano es un mafioso sin que él lo sepa y todo el mundo lo trata muy bien al cura hasta que cae en desgracia el mafioso y entonces lo echan a patadas de todas partes hasta que a su hermano es el último que lo ayuda, a su hermano lo asesinan mientras tiene una toalla caliente en la cara en la barbería. El Padrino es contemporáneo, y hay un asesinato parecido. Y Mio fratello Anastasia no llega a ser ni una comedia negra como las dirigidas por el propio Alberto Sordi, aunque Alberto Sordi influyó mucho en esta película, ni llega a ser desde luego El Padrino, ni cinematográficamente cuenta las cosas como El Padrino. Hay cosas, sí, hay vistas de Nueva York, no me parece una película especialmente para poner en una vitrina. Y alguien dirá, hombre, Mio fratello Nerone, desde luego lo que no es original. En primer lugar, en Italia hay una larguísima tradición de comedia sobre Nerón o comedia sobre los tiempos de la Roma clásica, y un verdadero monumento es el Nerone de Petrolini. Y claro, esta es una gran desgracia que tiene la película, que la comparen con el Nerón de Petrolini, pero es que no es el Nerón de Petrolini. ¿Por qué tiene que ser el Nerón de Petrolini? El Nerón de Petrolini es el Nerón de Petrolini, pero claro, se compara también con películas sobre la época romana que se estaban haciendo de manera casi contemporánea. Aquí tenemos en el libro de Fava las páginas dedicadas a Mio figlio Nerone. Tenemos aquí unas. Y con las críticas, vamos a ver, de Dario Ortolani y de Piero Virgintino. Mio figlio Nerone se presenta desde el punto de vista formal con los documentos en regla. Signo de que incluso en este género de film, en este género de películas, habitualmente confeccionadas groseramente, se tiende a un diligente cuidado. Vamos, estas son las virtudes que siempre se pueden elogiar a Steno, que hace las cosas lo mejor que puede. Aquí Pietro Pintus en la Gazzetta Sera pues ya saca el tema de Petrolini. Claro, ya tuvo que salir el tema de Petrolini. ¿Os acordáis del Nerón de Petrolini que Blasetti llevó a la escena, llevó de la escena a la pantalla conservando el temperamento sanguíneo agrio y su comicidad corajudamente satírica? De acuerdo,
Alberto Sordi está muy lejos de los registros amargos y burlescos de aquel grande. Pero vamos a ver, ya sabemos que el Nerón de Petrolini es una genialidad, y además doblemente genial porque parece una sátira de Mussolini, pero está hecha con todo el beneplácito de Mussolini, con toda la admiración de Mussolini. Es una obra de arte para mostrar en una vitrina, se mire por donde se mire, pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Y bueno, Dario Ortolani pues también salva alguna broma de Sordi. Claro, tiene en su contra que poco antes, vaya, yo pensaba que iba a ser más fácil. Ah, bueno, porque a lo mejor está hacia adelante. El caso es que, no, Souvenir de Italia. El caso es que Sordi hizo de manera muy próxima en el tiempo, y creía que iba Guardia Guardia, Papagalli, Piccola Posta, Alcalde Penitenciario, Nostri Tempi, il Señor Arzenov. Bueno, en fin, había... Ah, creo que está aquí. No, en Seductore. Había hecho una película sobre... Aquí está, 1954, 2 años antes, Mario Mattoli, Dos noches con Cleopatra. ¿De acuerdo? Es que... Además, Dos noches con Cleopatra aparece en la sección de fotografías en color. Original no es el tema, desde luego, original no lo es. Y además tiene el terrible precedente de una obra maestra como es la de Petrolini. De acuerdo. Pero aún así, a mí me parece la mejor película de Steno. Y alguien dirá, a lo mejor es que no te gusta mucho el cine de Steno. Bueno, pues puede ser. Si nos vamos a... Pero a mí me parece una película absolutamente salvable y digna de ser estudiada. Si nos vamos a Il cervello di Alberto Sordi, Rodolfo Sonego, el suo cinema de Tatti Sanguinetti, vemos sobre la película testimonios, entre los que está el del propio Sordi, como hemos dicho, no muy a favor. Mio figlio Nerone, 1956. Dirección Stefano Vanzina. Steno. Guión Rodolfo Sonego. Argumento Rodolfo Sonego, guión Rodolfo Sonego, Diego Fabbri, Alessandro Continenza, Hugo Guerra, Stefano Vanzina, con Alberto Sordi, Vittorio De Sica... Ah, bueno, sí, es el elenco. Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Gloria Swanson o Swanson o Swanson, y de hecho los rusos veo que dicen Svensson, así que voy a decir Swanson. Era una forma españolizada lo de Svensson, me parece que se confunden de apellido. Brigitte Bardot, Giorgia Moll, Ciccio Barbi, Mario Carotenuto y Sandra Mir. Con este elenco va a salir una mala película. Producción Franco Cristaldi, bueno, la Titanos. Esto es de Rodolfo Sonego. Testimonio de Rodolfo Sonego. Con El Seductor habíamos hecho venir, habíamos dado a luz, digamos, un Sordi que no era ya un... vamos a ver, un remedo, un imitador, un cómico que sabía hacer el número del borracho. Había emergido un actor que podía llevar un film él solo. Y yo, en aquella circunstancia, había quitado de en medio a todos los demás, incluyendo al autor de la comedia Diego Fabbri, que fue llamado primero por Cristaldi y por Lombardo, así que hasta tal punto que en los títulos de cabecera se me acreditó a mí solo como autor del guión. El cine romano y toda la Hollywood del Tíber, que habían tomado siempre con Nerón, ya ha quedado bastante claro, aunque Petrolini no fuera precisamente tiberino, razón por la cual a la explosión de Sordi se hizo todo un coro de hagamos Nerón. Claro, cuando Sordi demostró que era un actor potente, hubo un coro de hagamos Nerón, hagamos Nerón, hagamos Nerón con Sordi. Junto a los prófugos de El Seductor arribaron los hombres, los gagmen, los hombres que escribían chistes, los gagmen, y volvieron a salir las viejas escenillas y los antiguos chistes.
los antiguos chistecillos. Nerón con el teléfono que llama a los bomberos y Popea que se baña en leche de asna, que eso sí sale, lo del teléfono no. Hicieron con Sordi el mismo Nerón que habrían podido hacer con todos los cómicos romanos de aquel periodo. Aquella vez fui yo el que estuvo a un paso de abandonar. Steno era una persona molto per bene, era una persona decente, digamos, ¿no? Que ponía lo que tenía, con el deseo de hacer su trabajo, no con la ambición de hacer gran arte, con hacer arte. De la película me quedó la amistad con Vittorio De Sica y una estupenda frecuentación con Gloria Swanson. Esto es lo que dice Rodolfo Sonego. Alberto Sordi, en el libro de Maurizio Porro, Alberto Sordi, de 1979, dice: la película cómica con Nerón tiene sus orígenes lejanos en los bancos de las clases de secundaria, del gimnasio, gimnasial, y cuando los muchachos, por su natural jocundez, por su natural, no sé, espíritu jocundo, por su natural espíritu bromista, se consuelan del aburrimiento y del cansancio de los estudios poniéndolos en burla. El juego contribuye en atribuir a los, bueno, diríamos, consiste en atribuir a los severos personajes de los libros el lenguaje y los Whitey del bedel, de la vecina de casa, del novio de la hermana mayor, y de este contraste simplón los muchachos se ríen con incomparable pedantería e inocente pobreza de humorismo. Con Sonego, para Dos noches con Cleopatra, que ya hemos visto, leímos los librillos de dos grandes guionistas humorísticos de la época, Tácito y Suetonio. Y nos pareció de poder reflejar en la vida íntima de Nerón el momento costumbrista que estábamos viviendo. Claro, al principio de la película se insiste en que todo está basado en los anales de Tácito, desde luego con harta libertad, pero que estamos partiendo de los anales de Tácito. Yo la película la habría hecho con mucha más seriedad, con más alusión a la realidad, o sea, más Tácito. Él veía a Tácito como un buen escritor humorista. Pero no se logró, porque fue confeccionado como una farsa, aunque estaban De Sica, la Bardot, la Swanson. Había todos los elementos para hacer un grandísimo film de época, di costume, ¿verdad? Sí, vamos, creo que esto viene del inglés, una película en la que hace falta un vestuario especial. Y en vez de eso fue una payasada que yo al principio no quería ni interpretar. Es la única película del periodo que recuerdo de verdad con amargura. Este es el juicio de Sordi. Yo creo que influye, él no se gustó, se salió de la película, yo creo que influye en que no se vio lo suficientemente Sordi, porque al hacer Nerón, en 1956, todos sintieron que Sir Peter Ustinov se había comido el personaje, y el Nerón que hace Alberto Sordi, pues lo puede comprobar cualquiera, salta a la vista. El Nerón de Sordi no es una parodia como quieren muchos, no es un subproducto, no es un sucedáneo del Nerón de Petrolini. Es, si se quiere, un sucedáneo o un subproducto con respecto al Nerón de Sir Peter Ustinov. Y claro, alguien con tanta personalidad como Sordi, el haberse visto convertido en un sucedáneo de otro grandísimo actor, Sir Peter Ustinov, pues eso tuvo que disgustarlo profundísimamente. Pero
aún así sigue siendo Sordi. Luego habla Tati Sanguinetti en conversación con Rodolfo Sonego. Y dice, Rodolfo Sonego conoció a Sordi 10 películas después de Dos noches con Cleopatra. La cita, más allá de confundir evidentemente Dos noches con Cleopatra con Mio figlio Nerone, que puede que Sordi esté confundiendo Dos noches con Cleopatra con Mi hijo Nerón. Pues sí, parece ser que está... Bueno, hizo muchas películas, no podía tenerlas todas en la cabeza y además a veces los creadores no son buenos críticos de su propia obra. Parece ser que está confundiendo Dos noches con Cleopatra con Mi hijo Nerón. Y dice, esto contradice un poco el testimonio, dice Tati Sanguinetti, esto contradice un poco el testimonio derivado de Sonego. Vuelvo al ataque hasta que Rodolfo, o sea, está ahí pinchando a Rodolfo y acerca de esta cita de Sordi en Alberto Sordi de Maurizio Porro y dice Sonego sobre lo que ha dicho Sordi, sobre lo de que estaban leyendo a Tácito y a Suetonio, y dice Sonego, ragazzi, vamos muchachos, Sordi que lee a Tácito y a Suetonio, francamente es demasiado. Él no es uno que lee, él tiene otras dotes. Yo Tácito y Suetonio los leí de soldado. Fueron dos grandes pasiones mías, sobre todo los anales de Tácito y la Germania. La Germania era como un reportaje del Vietnam. Muchos años después lo regalé también a Flaiano y cuando lo volví a encontrar me dijo que le habían gustado como las correspondencias de guerra de Hemingway. Bueno, claro, pues hemos dicho, voy a ir en contra del juicio de Sordi, pero es que Sordi está confundiendo, parece ser, Dos noches con Cleopatra con Mi hijo Nerón. Por lo demás, hay malas lenguas que dicen que también le pareció una payasada a Gloria Swanson y al propio De Sica, que se juntaron y, en el estudio, en el set de rodaje, no quería decir set, vale, sí, set, se juntaron en el set de rodaje y vaya, ¿y cómo ha acabado usted aquí? Pues porque quería conocerla a usted, doña Gloria. Y usted, pues porque quería conocerlo a usted, don Vittorio. O sea, pues, menudo espantajo hemos hecho un pan como unas... Bueno, las malas lenguas. Al final resulta que Sordi tampoco tiene tan mal juicio, es más bien de Dos noches con Cleopatra. A Sonego, vamos, le pareció pues, una obra suya a la que dar nombre como un padre. No es un mal guión, desde luego, y no es una mala idea. Y dejemos hablar por último al autor, al director, a Steno, en Stampa Sera, martes 5 de abril de 1983, a propósito de la necrológica de Gloria Swanson. Viene aquí como la última verdadera estrella. Bien, pues aquí hay una glosa de glosa no. No, voy a ampliar un poco. Gelosa di Bibi, es decir, celosa de Brigitte Bardot. Experiencia romana contada por Steno. Dice Steno, la única película rodada por Gloria Swanson en Italia, poco después de la interpretación de Viale del Tramonto, vamos, Sunset Boulevard, fue Mio figlio Nerone, dirigido por mí en el 56 y escrito a varias manos por Sonego. Bueno, Sonego dice que el guión básicamente era suyo, que se puede quedarse con la paternidad. Bueno, Continenza, Diego Fabri y yo mismo sobre el modelo, en esto insiste mucho, de los anales de Tácito. En esta película la Swanson era Agripina. A decidirse a serlo, para decidirse a serlo, vamos, no mantengamos la sintaxis. La razón para decidirse a serlo fue, sobre todo, la presencia en la película de Vittorio De Sica en el papel de Séneca. De Sica había tenido fama en América y a la Swanson le gustaba la idea de trabajar con él. De la película, rodada según los dictados del humor negro y que tuvo poca fortuna, la Swanson no entendió nada, hasta el punto de juzgarla, y lo ha declarado muchas veces, la peor película de su carrera.
anciana, pero siempre profesional, correcta conmigo, incluso gentil, incluso amable, no hizo buenas migas con Sordi, que cubría el papel de Nerón, ni con Brigitte Bardot, que hacía de Popea, y contra la cual la Swanson demostró unos inequívocos y constantes celos. Bueno, pues tenía razones, porque en la versión francesa se llamó los fines de semana de Nerón, le weekend de Nerón, pero es que en la versión inglesa el título lo copó Popea. Se hablaba de Popea en el título, así que tenía muchísimas razones para estar celosa. Pero yo acabo de recordar otros testimonios de Sonego que eran importantes y que no han venido aquí, así que voy a buscar por si acaso en el índice Mio figlio Nerone de nuevo, y se habla de Mio figlio Nerone también en la página 98. Vamos a ver, porque yo recuerdo que aquí había un testimonio. Gloria Swanson, Rodolfo Sonego. Gloria Swanson por Rodolfo Sonego, eso es. Me ha tocado a mí, que hablaba alguna palabra de inglés, contar Mio figlio Nerone a Gloria Swanson. Y naturalmente le conté el Nerón que me habría gustado hacer a mí, y no el tiranillo alobado, pirómano y de revista que estaban rodando en los teatros de la Titanus, y que suscitaba en mí una amargura tal que en los años siguientes escribí por cuenta mía un guioncillo titulado El joven Nerón, que vendería todavía hoy con mucho gusto a una firma inglesa, a un estudio inglés. Fue inmediatamente claro que a Gloria Swanson, esta Agripina, madre de un Nerón que era Sordi, no le valía una uña de Norma Desmond, pero se consoló de la ocasión perdida enamorándose con locura de Roma, que yo le hice patear a lo ancho y largo, y también en barca sobre el Tíber, y del calor de sus noches. La producción la había alquilado, sí, un apartamento con terraza, donde íbamos a menudo a encontrarla con los amigos. Sunset Boulevard era una película que ella había rodado 7 años antes. 7 años antes, con 50 años exactos. Ella tenía 50 años, pero ella se había quedado como Norman Desmond. Había rechazado una montaña de guiones en los que se le había pedido rehacer aquel personaje sepulcral, pero había llevado a Italia un magnetófono. Por eso se había llevado a Italia un magnetófono con las músicas y las voces de la película, y también alguna reliquia de su museo de cera personal, viejas fotos con marcos valiosísimos, que había prestado a la película, que había prestado al Crepúsculo de los Dioses, se llamó así Sunset Boulevard, ¿verdad?, en España, como garantía y flashback de su personaje. En una réplica perfecta del guión de Billy Wilder o de Billy Wilder, ella, niña prodigio que prodigiosamente había resurgido con 50 años, me contaba a mí, joven guionista, cómo la vieja diva del cine mudo se había convertido también en la co-guionista de la película de 1950, en un heroico ménage à trois entre Gloria, Erich von Stroheim y Billy. Entre las escenas que Stroheim había propuesto y hecho rehacer 1000 veces, la Swanson amaba con predilección un momento fetiche en el cual el amante chofer mayordomo le lavaba los guantes en un pequeño lavabo. Otro de los caballos de batalla de la Swanson, Desmond, era la descripción de las grandes villas
del Sunset Boulevard, del Viale del Tramonto, de la calle del atardecer de Hollywood, antes del nacimiento de Beverly Hills. Un paisaje arcaico y gótico donde, según sus cuentos, tronaba el maniero ahora de los Barrymore, no sé quiénes son, y todas las todas las otras Xanadús trasladadas, entiendo piedra a piedra, de Inglaterra, de Escocia, de Noruega, para ser trasplantadas sobre una costa oceánica a contraplomo. ¿Qué es un maniero a todo esto? ¿Es un caballo o algo así? Perdón por la ignorancia del italiano. Maniero. Lo buscaré en el Treccani. Sí, quedan unos minutos. Treccani. Tiene varias acepciones. Claro, esto es confuso. Vamos, el maniero 2. En el medievo, habitación, sí, mansión. Sí, mansión. ¿Y qué será maniero 1? Bueno, mansión, sí, sí. La mansión de los Barrymore y de todas las otras Xanadu, por la película de Orson Welles, por Ciudadano Kane, trasladadas desde Inglaterra, desde Escocia, desde Noruega. Creo que hay otra cita sobre esta película. Bueno, esta es la que le dio ocasión de conocer a Gloria Swanson. Mio figlio Nerone, 98, 167, esto es 307, vamos a ver, 307. Había conocido a Vittorio De Sica, no, sí, pero esto es sobre una breve vacanza, que ya la hemos presentado, que está presentada en la lista. Y 569, vuelve a hablar de Mio figlio Nerone en la 569, no, en la 560, no, sí, habla otra vez. I Vitelloni, il seduttore, aquí está. Al menos que no queramos poner a Agrippina, nada ni más ni menos que Gloria Swanson en Mio figlio Nerone, que no, por casualidad, no funciona y Sordi la debe matar. Sí, bueno, cuando habla de la figura materna en el personaje, ese italiano, pues que evidentemente, al que evidentemente le importa mucho la madre, ese personaje italiano de Alberto Sordi. Otra vez Alberto hizo de un bedel, hizo la vecina de casa, el novio de la hermana, el carnicero. Habla de las mujeres en Sordi, de induplicable, de irreproducible, de única. Está solo la mamma, que está muerta, no hay, ya no está y no habrá jamás otra, después de Gigetta Morano, aquella de I Vitelloni, la madre de los Vitelloni, la última madre, la última mamma de Alberto Sordi en una película suya. A menos que no queramos recordar a Agrippina, que efectivamente no funciona como madre, y por eso, según Tácito y según Suetonio, pues tiene que matarla. Efectivamente, hay un eco enorme de Sir Peter Ustinov, incluso el Séneca de Vittorio De Sica es tan histriónico como Sir Peter Ustinov. Es un Vittorio De Sica inusualmente histriónico. Es cierto que Brigitte Bardot se come la cámara y se come la atención que podrían recibir el resto de los actores y del resto del elenco. Es cierto que es una película un poco pedante, por eso quizá sea, que en Italia no es del todo un insulto, quizás sea útil para las aulas, y a mí me parece llena de méritos y además que fue muy injustamente tratada, además quizá por un fallo de memoria de quienes la hicieron.
Si la hubieran vuelto a ver, pero claro, antes no era tan fácil volver a ver las películas, había que traer las latas con los rollos. Si la hubieran vuelto a ver Sordi, quizá no se espantaría tanto por ese parecido con Sir Peter Ustinov y habría visto que al fin y al cabo seguía siendo él, seguía siendo Alberto Sordi.